Iniciamos en este momento la comunicación con el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Hoy se publica en el Financial Times de Londres un comentario de un periodista, de la periodista Christine Murray, en donde este diario considera que en la lucha contra la corrupción, la lucha la considera Financial Times como una estrategia influenciada por la política y con poco que mostrar, que el presidente López Obrador tiene poco que presumir en este combate a la corrupción, es lo que dice Financial Times. ¿Qué te parece, José Antonio Crespo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Pues efectivamente, mira, la prensa internacional no se engaña tan fácilmente como lo hacen muchos mexicanos. Entonces López Obrador ha manejado el asunto de la corrupción y la impunidad desde hace años, desde su larga campaña. Era uno de los temas fundamentales. Él ha dicho y ha insistido, incluso en foros internacionales como los recientes, que el problema de México, y no solo de México, sino del mundo, pero en particular de nuestro país, es la corrupción, por lo cual, y que prevaleció desde luego la corrupción en la época neoliberal. Por cierto, la corrupción viene desde hace mucho tiempo, desde antes que el neoliberalismo, pero a él le gusta asociar la corrupción con el neoliberalismo. Entonces dice que eso es lo que ha generado todos los problemas, básicamente en nuestro país: desigualdad, pobreza, abusos, falta de valores, y pues no todo se atribuye a la corrupción. Por supuesto que la corrupción es un gran problema, pero la forma de combatirlo es terminando con la impunidad. Él mismo lo ha dicho varias veces, él mismo ofreció que se iba a acabar la impunidad en su gobierno. Y lo que vemos nosotros, y lo que ven desde afuera también, las revistas internacionales, es que sigue siendo puro discurso, básicamente. Es decir, se habla y se habla y se habla de la corrupción, se dice que se está combatiendo, se dice que se están dando grandes avances, luego incluso se dice que ya se acabó la corrupción. En algunas mañaneras López Obrador ha dicho, se acabó la corrupción, y saca el pañuelo blanco. Total que en términos de la impunidad, ¿qué es la clave para terminar o para por lo menos reducir la corrupción? Pues no vemos nada. Tenemos a dos casos ejemplares. Rosario Robles, que ya se ha documentado de sobra que se le está aplicando la ley de manera indebida, se le está afectando el debido proceso, más allá de que pudiera tener una responsabilidad administrativa o legal como se asume, pero tiene que haber el juicio para que se vea hasta dónde llegó su responsabilidad y no estar en la cárcel ya más de 2 años sin que se le haga el juicio, y con muchos elementos que en realidad están reflejando que se trata de una venganza política, no de un combate sistemático a la corrupción. Y el otro caso emblemático es, desde luego, el de Emilio Lozoya, que primero había dicho que iba a colaborar con testigos, como testigo protegido, que iba a colaborar con las autoridades, y no ha dado ningún elemento sustancial. Las acusaciones contra Anaya no tienen pies ni cabeza. Yo no sé si Anaya tenga alguna responsabilidad, pero los argumentos que se han dado de parte de la Fiscalía, que a su vez se le han quitado, se le han tomado de Lozoya, pues en realidad no tienen pies ni cabeza. Lo mismo pasa también con Jorge Lavalle, un ex senador panista, a quien se le metió a la cárcel, también sin fundamento, también previamente al juicio, también bajo la fórmula de prisión preventiva, pero sin los argumentos suficientes para hacerlo. Entonces, se hace una consulta en agosto, Pepe, para ver si es cierto que la gente quiere que ya se acabe la impunidad y que se aplique la ley a quienes hayan corrompido en el pasado. Se ganó con muy poca participación, pero se ganó con el 96% de las respuestas. ¿Y qué salió de ahí? Nada. Y están los casos que se han documentado de gente dentro de la propia gobierno, los hermanos de López Obrador, los primos, contratos, el 80% de contratos directos, designados,
que desde luego se prestan a corrupción, se prestan a favoritismo, de tal manera que pareciera que el discurso de López Obrador en contra de la corrupción y de la impunidad va por un lado, y los hechos y lo que se ha hecho hasta ahora y los resultados van totalmente en sentido contrario. Pues es probable que acabe este sexenio y nos quedemos solamente, como en otros sexenios, con la pura retórica de la anticorrupción. ¿Desde cuándo estamos oyendo que los presidentes van a combatir ahora sí la corrupción? Y agarraban uno que otro chivo expiatorio y con eso les parecía que se había resuelto el problema. Pero me parece que vamos a caer en exactamente lo mismo que ha estado criticando López Obrador en los llamados gobiernos neoliberales. Pues gracias, José Antonio, por este comentario. En ese tono se expresa hoy Christine Murray del periódico Financial Times, señalando que los mexicanos estamos pagando cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para que papeleo básico como iniciar una empresa o pagar impuestos a los automóviles se conviertan en un verdadero viacrucis para quienes se ven obligados a hacerlo, que esto es resultado del tema de la corrupción. Dice que es mucho más preocupante que parece existir un patrón de exoneración a los aliados políticos y la persecución de los críticos al gobierno y a sus opositores. El plan de austeridad da cierta credibilidad a los dichos del presidente, lo que tú decías, en contra de la corrupción, pero a la vez las instituciones carecen de independencia o recursos para sostener una lucha de tales dimensiones. En esos términos se está expresando el comentario del Financial Times firmado por la periodista Christine Murray. Muchas gracias por tus comentarios, José Antonio. Nos vemos, Pepe. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.